llueve en nuestras vidas, que el río de Dios inunde el mundo desde hoy. Levantamos nuestra alma y nuestro corazón, un clamor desesperado por tu bendición. No sabíamos hacia dónde ir. Allí aparece esta puerta, amén. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la entrada, Él es el principio, Él es el fin, dice la Escritura. ¿Y a quién iremos sino a Él? Antes recurríamos, íbamos a diferentes lugares, asistíamos a otro tipo de actividades, pero no encontrábamos esa paz, porque no es la paz que el mundo nos da, sino que la paz que el Señor nos entrega. Amén. Y esta mañana vamos a pedirle al Señor que Él nos hable a través de su palabra, que Él nos dirija, que el Santo Espíritu de Dios sea el que esté ordenando nuestros corazones, nuestra mente y nuestro espíritu. Amén. Vamos a orar para que pidamos la palabra al Señor. Oramos al Señor. Padre, en esta mañana de día domingo, Señor, donde nos congregamos, donde, Señor, venimos con anhelos de poder recibir más de ti, Señor. Venimos a adorar tu nombre, venimos a agradecerte, Señor mío, pero también necesitamos de tu palabra, más que todas las cosas, más que las cosas materiales, más que todo lo que necesitamos, Señor, porque sabemos que tú conoces nuestras necesidades. Señor mío, necesitamos de tu palabra que es vida, tu palabra que nos fortalece, tu palabra que nos guía, tu palabra que es fuente de agua viva, Señor. Padre Santo, tu palabra que permanece fiel. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Tu palabra es vida para nosotros. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro caminar. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos presentes. Señor, clamamos a ti y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Úsame como canal de bendición. Úsame, Señor, como instrumento en tus manos. Pedimos, Padre, que tu palabra que va a ser leída, Señor, sea tu Santo Espíritu trayendo la exhortación y la guía, Señor, porque cada uno de nosotros necesitamos una porción de esta palabra. Padre mío, te damos gracias y te rogamos tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Busque la palabra del Señor en esta mañana. Libro de Primero de Corintios, capítulo 2. Libro Primera de Corintios, capítulo 2. ¿La ha encontrado? Vamos a dar lectura a su palabra en esta mañana, al libro Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Y le damos lectura a su palabra. ¿Te gusta? Se pone de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes
con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque por él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Dios le bendiga. Tome su asiento. La Escritura nos comienza diciendo, así que, hermanos, ¿cuántos hermanos hay acá? ¿Sí? Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Quiero que pongamos atención a estas primeras versículos. Tenemos dos cosas en las que nosotros debemos dirigir la atención. La primera es que el apóstol Pablo no usó un método filosófico. ¿Amén o no? Recordando que Pablo era un entendido en las materias. Él era un hombre preparado. Era un hombre que entendía muchas cosas. Sin embargo, no usó un método filosófico para la predicación. Pablo era un predicador textual o un predicador de características muy definidas. Él era un expositor de la palabra de Dios. Amén. Era tremendo en la palabra. Y nosotros debemos de usar este método de Dios, no del hombre, como dice la Escritura, que él no fue con excelencia
de palabra o de sabiduría humana, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Él se estaba refiriendo específicamente a lo que Jesús significaba en su vida, a lo que Jesús hoy día significa para usted y para mí. Amén. No hablamos cosas extrañas, sino que hablamos de la palabra. Lo que a usted y a mí nos debe de interesar en este tiempo no es la capacidad del hombre, no es cuál es el título del hermano, del pastor, de aquel que está predicando, no es cuánta capacidad intelectual por causa de los estudios, ni tampoco, ¿verdad?, cuál es el título que tiene ese pastor o ese hermano, sino usted tiene que poner la atención en que aquel varón que está hablando palabra de Dios hable conforme a la Escritura y que le coloque por delante de todas las cosas a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Entonces, amado, este es un tiempo peligroso, es un tiempo donde ha venido el engaño a la iglesia, y la iglesia es usted, la iglesia soy yo, amén, y está hoy día hablando cosas de filosofía, huecas filosofías, falsas religiones, falsas modos de ver la vida hoy día. Y entonces está la palabra que no nos llevará a confusión, esta palabra que es verdad, amén. Y dice el apóstol: y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Ese es el hombre de Dios, amén. No el altanero, no el engreído, no el vanaglorioso, no ese hombre que habla, ¿verdad?, con un léxico que nadie le va a entender. Amén o no amén. Dios quiere hombres que se dejen llevar por el Espíritu Santo, que se dejen usar por el Espíritu Santo, hombres humildes de corazón. Dice que Él está llamando en este tiempo a adoradores en espíritu y en verdad, hombres humildes, que podamos ser el reflejo de Jesucristo. Dijo Él, el mismo Señor Jesús: imitadme a mí, ¿sí? Que debemos que ser como Él, manso y humilde de corazón, amén. Y humildad no significa pobreza, humildad no significa debilidad en carácter. Humildad significa en que yo puedo reconocer, en que yo puedo, ¿verdad?, dejarme también ministrar, llevar, pero con un carácter de conocimiento y sabiduría del cielo. Amén. Dios los bendiga. Dice la Escritura: y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Amén. Eso es lo que hoy necesitamos. Usted no necesita, ¿verdad?, para predicar la palabra de Dios, ser un teólogo. No necesita ser un perito en la materia. ¿Qué dice la Escritura? Necesitamos tener mucho temor y temblor. Pablo, un hombre educadísimo, educado a los pies de Gamaliel, hombre que tenía la facultad de poder hablar muchos idiomas. Cuando habla de las lenguas, estaba hablando, dice: yo hablo más lengua que muchos de ustedes. No es que hable las lenguas que hoy día conocemos, esas lenguas que se pronuncian en los templos, en la iglesia. Él se refería a lenguas como idiomas. Amén. Que usted no sea confundido en este tiempo. Esas lenguas no son de Dios. Esta, lo que habla Pablo, habla de que él tenía conocimiento de varios idiomas. Habla de lenguas, que habla también, ¿verdad?, de conocimiento de idiomas. Bendito sea su nombre. Entonces Pablo dice que si no con demostración del Espíritu y de poder, hombres que se dejen llevar por el poder del Espíritu Santo, que se sujeten a su palabra,
que puedan estar haciendo conforme a la voluntad del Padre. No orgullosos, no vanagloriosos, no llenos, ¿verdad?, de títulos para poder demostrar quién soy. En el mundo nosotros muchas veces hacemos eso, ¿sí o no? No nos presentamos cuando no conocíamos del Señor. Soy tal persona, tengo tantos títulos, vengo de la universidad de tanto, he recorrido toda parte de muchos países, el mundo, conozco varios países, hablo también otros idiomas. Pero en esta área, para este tiempo, para usted y para mí, es que nosotros tengamos temor de Dios. Amén. Porque el temor a Dios aparta al hombre del pecado, del mal. Amén. Entonces, cuando usted y yo no conocíamos del Señor, tal vez teníamos nuestros propios orgullos. Nos jactábamos de cuánto teníamos, de nuestras posiciones, de nuestra, ¿verdad?, condición social, podía ser, ¿no? Pero Dios de allí nos sacó. Usted puede seguir siendo el tremendo profesional, un médico, un arquitecto, puede ser el mejor vendedor, puede ser el mejor empresario, puede ser el mejor estudiante, puede ser el mejor instrumentista, puede ser el mejor en diferentes áreas. Pero hoy día con temor y temblor, amén, reconociendo que toda buena dádiva proviene de Dios. Amén. Podemos darle un aplauso fuerte al Señor, porque podemos entender, porque podemos comprender en este tiempo, amén, que no se trata de sabiduría humana, no se trata de cuánto tengo, ni cuánto yo peso afuera en el mundo, sino lo que yo soy delante de Dios, amén, lo que yo significo como hijo de Dios. Decíamos al principio que usted y yo somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, pero para eso tenemos que demostrarlo con testimonio. Amén. Alabado sea su nombre. Dice para que vuestra fe, verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Su palabra es eterna. La sabiduría de Dios permanece. Amén. No hablar con sabiduría humana de este siglo, que cuántos eventos tenemos, cuánto es lo que hacemos, cuán grande es nuestro templo, cuánta multitud de gente tenemos. Amén. No trata de eso. Trata de alcanzar almas para Cristo, para salvación y vida eterna. Muchos serán los llamados, serán pocos los escogidos. No nos corresponde a nosotros, sino poder predicar el evangelio con poder y autoridad del cielo. Amén. Porque usted y yo, ni los grandes profetas, ni apóstoles, ni evangelistas, ni obispos, nos salvamos a nadie. ¿Cuántos creen eso? Ni Pablo, siendo el gran apóstol Pablo, decía, yo no quiero hablar de esta manera. Quiero tener temor de Dios. Quiero dirigirme a ustedes, no con lo que yo aprendí afuera, no como yo era antes, sino con temor de Dios. Amén. Guiado a través de la palabra, guiado a través del Espíritu Santo, con temor y temblor. Alabado sea su nombre. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Voy más abajo, el verso 7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y allá añade, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Era necesario
que esto para este tiempo fuera revelado de esta manera. Amén. Era necesario que todas estas cosas ocurrieran. Amén. Que todo esto aconteciera. Sin embargo, dice Pablo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Esto nos pasa hoy día también. Hoy pasa esto. ¿Cuánto usted ha hablado de la palabra del Señor? ¿Cuántas veces a usted le han dicho que es loco? Mire dónde están metidos. Se transformaron en religiosos. ¿Sí? El mundo a usted le dice, te lavaron el cerebro, te lavaron la cabeza, te volviste loco, ¿verdad? Mire que tienes que estar allí, mire que ahora tienes que hacerlo de esta manera, como si antes lo hacíamos de esta forma, como si antes participábamos igual, como si antes hacíamos esto, ¿cómo? Pero ¿qué pasó contigo? Entonces, amado, la palabra dice que nosotros fuimos transformados, amén, fuimos mudados, fuimos invertidos verdaderamente como a Dios nos hizo desde el principio, amén, como Dios nos tenía determinado, pero por causa de la desobediencia, del pecado, por causa del orgullo, de la vanagloria, por causa de este siglo, lo que está afuera es que el hombre se ha distorsionado. Amén. La maldad del hombre, lo que hoy día estamos viendo en todos los lugares. Por eso que a usted cuando lo ven pasivo, cuando lo ven educado, cuando lo ven con un vocabulario, ¿verdad? Donde usted bendice y no maldice, cuando de sus labios salen palabras de bendición, palabras dulces, palabras que puedan llevar esperanza a los demás. La gente lo mira como un extraño. Lo mira como un bicho raro. ¿Quiénes son estos? Amén. ¿Cómo pueden vivir así? Pero bendito es el Señor que un día vino a nuestras vidas. Amén. Y que le conocimos y que sabemos y tenemos certeza y seguridad que los que habitan al abrigo del Altísimo moramos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y que estaremos seguros que Él nos dice que nada nos faltará, que Él será con nosotros, que Él estará con nosotros. Clama a mí, yo te responderé. Amén. Dice el verso 9. Antes bien, como está escrito, ponga atención a eso. No es lo que dijo el hombre, ni siquiera lo que dijo el pastor, ni siquiera lo que dijo el obispo o quien sea, sino que lo que está escrito, pero no es cualquier escritura. Amén. Tiene que ser la palabra de Dios. No es el librito que trae debajo. No es un argumento de hombre que viene escrito ya, sino está en la palabra. Su palabra es la que prevalece. El cielo y la tierra pasarán. Los hombres pasarán. Las organizaciones pasarán. Pero su palabra permanece fiel. Amén. Alabado sea su nombre. Dice la Escritura, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para quienes lo aman. Amén. Verso 9. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuánto aman al Señor acá? ¿Cuánto usted ha recibido del Señor? ¿Cuánto Dios ha hecho un favor de nuestras vidas? Amén. Bendita locura, decía el mismo apóstol Pablo. Y esto para usted no es ninguna locura, es verdad. Amén. Esta es la verdad, esto es lo real. Porque lo que está afuera es solamente poco de tiempo, es una visión, es algo que va a perecer. En cualquier minuto perece. Amén. Por cuanto escrito está, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bendito sea su nombre. Para los que le aman. Lo que ha de venir, lo que estamos esperando. ¿Quiénes están esperando la venida de Cristo? Amén, que estamos esperando que vengan las nubes y Él nos va a arrebatar, Él nos va a tomar, Él nos va a llevar, Él nos va a pisar la tierra. Amén. Sino hasta la segunda venida, que son eventos, como siempre lo decimos, son eventos diferentes, tan marcados en otros tiempos. Amén. El arrebatamiento es un acto y la venida de Cristo, cuando venga con nosotros a morar a la tierra por 1000 años, es otro evento. Por eso que tenemos que estar preparados y estar sujetos a su palabra, para que no perezcamos, para que no pasemos, ¿verdad?, por ignorantes. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, por falta de escudriñar, por falta de congregarse, por falta de adorar, por falta de orar, de presentarse cada día delante de la presencia del Señor. Él dice que todo lo que uno necesite, tú y yo, nuestros hijos, nuestra familia, todo lo podemos obtener cuando estamos en su presencia y voluntad. Amén. Bendito sea su nombre. Pero Dios dice, verso 10. Veamos antes Isaías 64:4. Busque Isaías 64:4, solamente para que lo leamos. ¿Qué dice Isaías 64:4? Lo tenemos ahí. En relación, ¿verdad?, a lo anterior, 64:4 dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste por Él, que en Él espera. Repetimos: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste por Él, que en Él espera. Amén. ¿Quiénes son los que esperan en Él? Sus hijos, los que conocen de su palabra, aquellos que están haciendo su voluntad, los que tenemos conocimiento de las cosas que han de venir. Amén. El mundo habla de las cosas que han de venir. ¿De qué es lo que habla el mundo? Las guerras, los terremotos, los tsunamis, las tragedias, el hambre, la falta de trabajo, la delincuencia, las muertes, las guerras. Eso es lo que conoce el hombre, sin la sabiduría de Dios. Pero usted y yo esperamos mucho más que eso, amén. Lo que ojo no vio, lo que oído no ha escuchado, ni lo que ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos, para los que le aman. Gloria a Dios. Por eso que hoy día usted y yo tenemos que estar atentos a estas cosas y principalmente a su palabra. Dice la Escritura en el verso 10: pero Dios nos las reveló ¿a quiénes? A nosotros. ¿Cuánto le alegra eso? Quiero repetir: pero Dios no nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Esto habla de que usted hoy día, en el conocimiento de la palabra, está recibiendo nuevas revelaciones, una nueva forma de vida. Usted, antes de que viniera a Cristo y lo aceptara y que estuviera siendo ministrado, educado, instruido, usted no tenía conocimiento de lo que iba a venir, de lo que Dios tiene preparado para sus hijos, a quienes le aman. Por eso es que cuando se habla del arrebatamiento, aún muchos cristianos quedan cri.
¿Amén o no amén? Muchos cristianos quedan aterrorizados, quedan temblando así. ¿Qué va a pasar? ¡Qué locura! ¿Por qué? Porque no le ha alumbrado la palabra. ¿Cuántos religiosos se quedan así? Ya se pusieron a hablar de Apocalipsis. No, ya se volvieron locos. ¿Cómo se les ocurre asustar a los hermanos? Se van a ir todos. ¿Para qué nos dicen esas cosas? ¿Sí o no? ¿Para qué nos asustan? Mire que van a venir tantas tragedias. ¿Qué es lo que es el arrebatamiento? Hasta aún se volvieron locos. ¿Sí o no? Entonces, amado, por eso es que la palabra nos enseña, porque Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Amén. Porque Dios es Espíritu y es verdad. Si usted no tiene la relación con el Espíritu Santo, poco va a entender. Por eso es que tenemos que clamar a que el Espíritu nos revele, a que el Espíritu, ¿verdad?, nos guíe. Dice Jesús mismo, le dice a sus discípulos: os conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya, pero ustedes quédense tranquilos, porque dejaré con ustedes al Consolador, a quien los va a guiar. Amén. Y eso se llama Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos escudriña, quien nos anima. Dice que Él coloca el sentir como el querer, o el querer como el hacer. Amén. ¿Quién es el que hace eso? ¿Quién en la mañana usted le coloca allí? Tum, 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 tum. Tengo que ir a la iglesia. Me quiero quedar dormido, quiero reposar. ¿Quién lo anima? ¿Quién lo levanta de la cama? No es su esposo. Pueden ser sus hijos porque le piden la leche en la mañana temprano. Y usted le da la leche y los deja y siguen durmiendo nomás. Pero este espíritu de verdad a usted no lo deja tranquilo. Es el Espíritu que nos inquieta. Es el Espíritu Santo el que nos amonesta. El Espíritu Santo el que habla a nuestras vidas, a nuestro corazón, adentro, a nuestro propio espíritu. Por eso que es importante lo que Dios nos dice. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que usted no pretenda engañar a Dios. No quiera, perdóneme el término, no quiera hacerse leso solo. Cuando el Espíritu Santo está hablando a su interior, a su corazón, a su espíritu, hágale caso. Amén. Tome buenas decisiones, porque Él lo escudriña todo. Continuamos, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu, el soplo, el Ruá, Hadosh, ese es el que está en usted, el que está en mí. Él dice que colocó el soplo, el Ruach Kadosh. Ese es el que está allí en usted y en mí cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Antes el mismo Espíritu está, en el mundo está, pero no le ha alumbrado la luz. Amén. Ellos dicen, siento algo nomás, tengo una corazonada, tengo la tincada que esto va a pasar. ¿Sí o no? Algo me dice que va a ocurrir algo. Me dolió el callo y parece que algo va a pasar. Hoy tengo una quebradura de cabro chico y cuando me duele es porque va a llover. Es porque va a temblar, fijo. ¿Sí o no? Espíritu del mundo engañoso. Espíritu que están allí de los ancestros, de los viejitos, de los campos. Sin embargo, ellos conocieron cosas que nosotros no conocimos. Amén. Ese mismo espíritu les daba el entendimiento porque no estaba todavía
Amén. No estaba la palabra. ¿Cuántos de nuestros antepasados, ancianos, abuelos, bisabuelos, tenían que hacer cálculos y era pero un balazo para las matemáticas? Lo único que sabían, sumar y restar. Usted le podía hablar de cualquier cosa, podía pasar, pero hablarle de suma y resta, háblele de dinero, háblele de plata, no, por ningún lado usted los puede pasar. Amén. Ayúdenos el Señor. Esa es la misericordia de Dios. Amén. Terminamos. Dice, verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Lo que usted es hoy día, lo que usted vale afuera. Hoy usted tiene un valor agregado. Si antes usted tenía una profesión, si antes usted era reconocido, hoy hay un valor agregado a su vida. Por causa de que Dios ha operado en usted. Por causa que Dios ha puesto la luz en usted. Porque usted y yo seremos reconocidos. Amén. Ellos tienen algo diferente. Esta persona me da confianza. Yo puedo poner confianza en estos. Amén. Mire, hago un paréntesis. Hay muchos hombres, y Marco me puede decir, y todos que trabajan, dicen, necesito un trabajador. Y le dicen, pucha, ojalá fuera evangélico. Bueno, estamos hablando del tiempo pasado, evangélico. Pero hoy día usted se presenta como un hijo cristiano. Y en el momento de conversación, a usted lo identifican. Para aquellos que aman a Dios, aquellos que el Espíritu Santo opera en sus vidas. Eso que damos testimonio, no solamente entre nosotros, de abrazarnos y decirnos, Dios te bendiga, hermano, aleluya, gloria al Señor, saltamos y alabamos. Pero afuera, quien nos observa dicen, ¿y estos de dónde vienen? ¿Sí o no? Y estos también van a esa iglesia, mis. Y afuera es otra historia. Por eso que tenemos que dar testimonio. Amén. Ayúdenos el Señor. Sí, el verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Usted es un hijo de Dios que está en el propósito de Dios. Usted fue llamado para cosas mayores. Usted no es un NN en el Señor. Y si usted no es un NN en Cristo, menos será un NN afuera. Porque usted es portador de la luz. Usted es portador de la verdad. Usted es portador de buenas nuevas de salvación. Id y predicad mi evangelio. Id y haced mi voluntad. Id y pronunciad. Id y haced discípulos en mi nombre. Usted deja de ser un NN por causa de que usted entiende y está acomodado a lo espiritual. Porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Amén. Dios nos bendiga. Póngase de pies, por favor. El Señor dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso que a usted le dice que es loco. Por eso a usted le dice que es fanático. Por eso a usted, mucha gente le va a decir, y más encima diezmáis. Y más encima ofrendan. Y tienen que estar allí. Y tienen que servir. Y tienen que estar en la iglesia. Y ustedes se ya han metido el martes, el jueves, el domingo.
no le aburre, porque el hombre que no está dentro del Espíritu de Dios allí con él, no entiende las cosas espirituales. Amén. Sin embargo, usted es un hijo de Dios que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y el que está afuera no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Se tiene que discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Amén. Usted y yo tenemos la mente de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, que nos vio. Y allí dice en el libro de Juan que no fuimos nosotros por nuestra propia voluntad al Señor, sino que Él nos escogió a nosotros. Y por su gracia, por su amor, su misericordia, hoy entendemos las cosas espirituales, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Incline su rostro, por favor. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque estos tiempos son tiempos peligrosos, tiempos de confusión, tiempos difíciles, Señor amado. Señor, estos son tiempos donde el hombre y la mujer, Señor, se dejan llevar por las filosofías de este tiempo. Se dejan llevar, Señor, por los sistemas de este tiempo. Sin embargo, Padre mío, usted nos llamó, Señor, y colocó su Santo Espíritu. Comenzó a fluir su Espíritu en nosotros, Señor amado, y podemos hoy día entender, Señor, lo que significa ser un hijo de Dios. Lo que significa, Dios mío, estar con un propósito aquí en esta tierra, porque lo que vendrá será mayor. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las cosas que no han subido siquiera al corazón del hombre, son las que usted, Señor, tiene reservadas para sus hijos, aquellos que le aman, aquellos que andan y se conducen bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Padre mío. Gracias por darnos este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de congregarnos. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestros hijos. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias por los cambios que hemos recibido. Muchas veces han sido incómodos. Muchas veces han sido difíciles de asumir. Padre mío, pero aquí estamos. Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Así como en los cielos, aquí también en la tierra. Señor eterno, a ti te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú te mereces toda la honra, toda la gloria y la alabanza. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre mío. Tome su asiento, por favor.